Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Building Life. Os voy a pedir a todos que apaguéis vuestras cámaras y micros en esta primera parte de la sesión de hoy. Es la cuarta sesión, casi ya quinta, si contamos con el foro inaugural de este proyecto, esta iniciativa que llevamos a cabo entre 10 países, 10 GBCs de la Unión Europea, para poner en marcha una hoja de ruta para la descarbonización de la edificación en todo su ciclo de vida, tanto a nivel de la Unión Europea como de los 10 países que participamos. Queremos agradecer una vez más la confianza que ha depositado en nosotros, tanto Fundación IKEA como Fundación Laudes, en la financiación de esta iniciativa que está siendo, digamos, la iniciativa mayor a nivel de Europa para avanzar hacia la descarbonización de los edificios. Y digo mayor por la cantidad de gente que estamos consiguiendo implicar a través de los 10 foros nacionales y del foro de la Unión Europea para generar entre todos un camino por el que transitar de una manera más rápida y más eficiente hacia una economía descarbonizada en 2050. En la tarde de hoy tenemos una, que es como digo, la cuarta y última sesión de esta primera ronda del Foro Nacional Building Life. Em, Tenemos, digamos, una agenda bastante apretada. Si puedes pasar, Miguel, me parece que en la siguiente se ve el contenido de la agenda. Ah, no, estaba antes, no importa. Pero aquí está, hay una primera parte de ponencias, como hemos ido haciendo hasta ahora, y una segunda parte más dinámica y participativa en la que os distribuiremos a todos en salas, en 4 grupos, para debatir o llegar a las conclusiones sobre lo que ya hemos debatido hasta ahora en las anteriores sesiones, trabajar sobre lo que ya hemos conocido en otras sesiones y avanzar un paso más, intentando encontrar aquellos pasos fundamentales o primeros que tenemos que poner en marcha y que van a definir el arranque de la hoja de ruta. Volvemos atrás, Miguel, porque aquí la siguiente, en todas nuestras sesiones hemos tenido el honor de invitar a uno de nuestros embajadores y son cada vez más del proyecto Building Life a que hicieran la apertura y la presentación de la sesión. Hoy la sesión, bajo el título de Gobernanza para la descarbonización de los edificios, desde que la enunciamos hasta ahora, la hemos cambiado de nombre y os explicamos por qué. Al principio la llamamos marco estratégico, legislativo y reglamentario, digamos, para la descarbonización total en el ciclo de vida. Estábamos pensando en que lo importante es definir aquellas leyes que tienen que recoger y aquellas estrategias, aquellos marcos reglamentarios, código técnico, etcétera, etcétera, que tenían que recoger cómo íbamos a hacer esa transición. Pero según hemos ido compartiendo el proyecto, tanto con agentes privados como con administraciones públicas, hemos ido descubriendo que una de las claves es la gobernanza del cambio, cómo repartimos nuestra responsabilidad, porque todos tenemos parte de responsabilidad en esta transición, y cómo articulamos nuestra colaboración para avanzar más rápido. Y de eso trata hoy un poco la sesión, o queríamos tratar, y así hemos enfocado el paper que os hemos enviado previamente, que si no se va a debatir en profundidad en esta sesión, sí que os recomendamos que siempre que leáis previamente y que nos deis vuestro input sobre él. Bueno, sin más no me queda más que presentar a nuestra embajadora de hoy, nuestra primera ponente que va a presentar la sesión. Para mí es la viva imagen de que las administraciones públicas no solo son entidades, sino que hay caras detrás de las administraciones públicas que con su empuje y su compromiso las hacen ejemplares y las hacen funcionar.
Cristina Ballester es sin duda una de ellas. Ella es directora gerente del Instituto Balear de Vivienda, del IBABI, y además ha sido anteriormente directora de Hacienda, Presupuestos y Proyectos del Consejo Insular de Mallorca, pero además tiene una experiencia en el sector privado muy amplia, tanto en proyectos de comercio justo o de relaciones internacionales de asociaciones, como en marketing y trabajo directo con empresas. Así que creo que su perfil es muy útil y muy rico para iluminarnos esta tarde. Cuando quieras, Cristina. Bueno, pues muchísimas gracias, primero de todo, por la invitación, ¿no? Es un honor poder participar hoy un poquito e intentar aportar un poquito de granito de arena, ¿no? Desde la Administración también, de cómo nos está yendo, cómo abordamos el tema, porque lo estamos abordando y porque lo tenemos muy integrado, ¿no? Yo, como bien ha dicho Dolores, muchas gracias, soy la gerente del IBABI, el Instituto Balear de la Vivienda, que en este momento pues, promueve en 2020 el 10% de la vivienda de todo Baleares, ¿no? Por lo tanto estamos en unos niveles muy importantes, históricos en ese sentido, y también luego inmobiliaria social, que le digo yo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en 2019 había 1.700 viviendas aproximadamente y solo hasta 2021 tenemos proyectadas en diferentes fases pues, más de 1.000 más, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo importante de todo, y creo que hoy aporta, es que intentamos basar toda nuestra construcción, ¿vale? Intentando también tener muy en cuenta que hay una emergencia climática. No solo hay una emergencia habitacional, también hay una emergencia climática. Y desde el proyecto Life Reusing Posidonia, que seguramente habrá gente aquí que lo conozca, que ha recibido ahora hace poco el Oscar en Medio Ambiente, ¿no? A nivel europeo, a partir de ahí toda nuestra construcción intentamos que sea con sistemas de bajo impacto ambiental y materiales de construcción de bajo impacto ambiental. Entonces, para nosotros, digamos, para hacer, como tengo solo 10 minutitos, a mí aportaría que hay dos objetivos que tenemos que tener siempre en cuenta, creo, o nos está funcionando muy bien, y dos herramientas, desde la administración pública. Por un lado, y no solo, pero también, por un lado, los objetivos son la sostenibilidad, no solo entenderla como sostenibilidad medioambiental, ¿vale? Que hay una emergencia climática, es evidente, sino también entender que la sostenibilidad pasa por el valor añadido social, en nuestro caso, el tiempo para construir esas casas y ponerlas a disposición, y la sostenibilidad económico y financiera. Y ahí hago mucho hincapié, ¿vale? Porque muchas veces ponemos papeles, leyes, normativas, pero luego los sectores, y sobre todo desde el sector privado y también desde el público, ha de ser sostenible desde ese punto de vista, ¿vale? Por otro lado, el tema es intentar maximizar también las externalidades positivas cuando estamos haciendo algo. Ahí está el ejemplo. Si estamos construyendo viviendas desde el Instituto Balear porque hay una emergencia habitacional, ¿cómo no aprovechar y ser ejemplo también en construcción sostenible y en descarbonizar, ¿no? La edificación, que es el tema, digamos, que estamos hablando hoy? Por lo tanto, desde ese punto de vista pongo un ejemplo muy práctico y solo uno, pero muy práctico. Cogemos la ley de contratos del sector público de 2017, que gracias a la Directiva Europea del 2014 incita a las administraciones a poner cláusulas sociales y medioambientales en sus contratos públicos. Y esto, desgraciadamente, en España no es tan habitual como creo o creemos que debería ser por todos los beneficios que trae, ¿vale? Nosotros, digo, estamos sacando muchísimas licitaciones, porque todas estas construcciones pasan por la licitación pública, y el precio, la valoración del precio ha pasado de un 70 a 40 puntos. ¿Cómo valoramos el resto? El resto lo valoramos con cláusulas sociales y con cláusulas medioambientales. Por lo tanto, en esas cláusulas ambientales también, por ejemplo, damos más puntos a las empresas que utilizarán energía verde durante el periodo de construcción. Damos más puntos a esas empresas que se comprometen a separar y reciclar o reutilizar los residuos más incluso de lo que nosotros o lo que pone la propia ficha técnica del proyecto. Como cláusula social, por ejemplo, valoramos las empresas que aporten también algo extra a o bien proyectos sociales que tengan que ver con la emergencia habitacional o bien también que tengan que ver con la emergencia climática. Por lo tanto, ahí hay un efecto multiplicador que la empresa que se está encargando de construir uno de nuestros edificios también está contribuyendo de estas otras maneras, ¿no? A nivel económico, cuando a veces nos dicen, estáis construyendo caro, ¿no?
porque estos sistemas alternativos o estos materiales de construcción más sostenibles son más caros. Bueno, un momento. Es decir, nosotros, utilizando este tipo de materiales, también lo que estamos haciendo es potenciar un tejido empresarial de aquí, de las islas, estamos incitando a una investigación y desarrollo. Y, por ejemplo, con el Life Reusing provocó que luego se impulsara una patente con un sistema de monitorización de la temperatura. Por lo tanto, ahí también hay un potencial desarrollo económico, ¿vale? Luego también otra cosa muy importante, y a lo mejor es más retorcida, pero es una realidad, y es que si nosotros estamos construyendo desde la administración para dar alquiler social, y este alquiler social muchas veces son perfiles vulnerables y queremos también que se dignifiquen y tengan calidad de vida, tienen que poder pagar y asumir los gastos. Si construimos de manera sostenible y después hay menos, digamos, atacamos la pobreza energética y utilizamos menos energía para vivir en esas casas, también las familias o las unidades de convivencia pagan menos del recibo. Y es que si no lo pagan ellas, lo paga la administración, lo cual eso significa que lo pagamos todos, ¿vale? De alguna forma, lo que quiero venir a decir es que esa economía circular que hablamos de, cuando hablamos en términos ambientales, también debemos intentar verla en términos económicos, porque creo que es o económico-financieros, ¿no? Porque creo que eso también es garantía de más éxito. Desde luego, si pagamos, si damos menos valor al precio y damos más valor a otras cosas en los contratos públicos, nos está pasando que nos están funcionando todas las obras y que están yendo bien, que no se están resolviendo los contratos, las modificaciones son muy pequeñitas y cumplimos todos nuestros objetivos, ¿no? Por lo tanto, para concluir esta parte, la sostenibilidad desde los 3 puntos de vista e intentar maximizar todas las externalidades positivas que provoca llevar a cabo la actividad que estemos llevando a cabo. Y en segundo lugar, y muy brevemente, la gestión. Creo que en la gestión hay 2 puntos fundamentales. Uno de ellos ya lo he avanzado un poquito antes, ¿no? Que es que el papel lo aguanta todo, ¿vale? Pero cuando necesitamos colaboración interadministrativa. Cuando desde la gobernanza, desde gobernar, y hablo desde la administración pública, que es ahora lo que represento, el departamento que hace las leyes muchas veces no es el mismo, en nuestro caso, por ejemplo, el que luego va a construir y el que luego también se va a basar en una ley de cambio climático de las propias islas o en una ley de vivienda de las propias islas. Por lo tanto, es importante, cuando estamos redactando, saber después cómo vamos a aplicarlo e intentar anticipar las consecuencias de esa aplicación, ¿vale? Por lo tanto, es más fácil que sea exitoso. Por otro lado, los equipos multidisciplinares. Y eso también lo noto mucho en la administración pública, pero como decía Dolores, también vengo de la privada y a veces creo que también pasa, y es no solo trabajar en equipo, sino trabajar multidisciplinarmente, que en el mismo equipo, y esto en el IBABI también lo estamos haciendo mucho, y parece algo como súper claro y súper evidente, pero luego no lo ponemos en práctica. Es decir, ¿vale? ¿Cómo descarbonizamos los edificios? Pues, entre otras cosas, con equipos multidisciplinares que hablen desde su punto de vista. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo estéis construyendo tanto y además con esos sistemas que son nuevos, que son innovadores y que provocan muchas más dificultades? Bueno, pues nos sentamos la parte jurídica, la parte económica, la parte de gestión social posterior y obviamente la parte técnica, y no solo la técnica, ¿vale? Los arquitectos y demás dirección, para luego hacer pues esos cronogramas, intentar solapar y saber cada uno en su parte lo que le dura y cuánto le dura y cómo reducir los tiempos o cómo ser eficiente, ¿no? Y eso creo que también es esencial e importantísimo cuando estamos gestionando. Y dicho esto, concluyo un poquito, ¿no?, en que creo que las administraciones públicas debemos ser ejemplo y desde luego debemos intentar también ser pioneros en la aplicación de esos cambios que queremos promover. Y no solo ponerlo como obligación o como directiva en este caso, sino luego también, ¿no?, aplicarlo realmente y mostrar los resultados y la metodología de esos resultados para que pueda ser reproducido también por el sector privado y conseguir los objetivos que nos planteamos. Dicho esto, muchas gracias. Espero haber aportado un poquito a este foro, a este debate de hoy y más. Muchísimas gracias, Cristina, por tu dosis de realidad, de claridad y de mensaje muy pegado al trabajo diario de una administración pública que intenta ser ejemplar o que intenta mostrar más allá de las leyes cómo se pueden aplicar en la práctica y se pueden hacer viables. Pues eso, muchísimas gracias.
Vamos a pasar a las segundas, a las dos siguientes ponencias, y aquí, bueno, uno de los lujos de trabajar en un proyecto europeo con 10 países es el contacto con lo que se está haciendo en otros países y en concreto con aquellos países que van más adelantados en sus políticas y en su planificación estratégica para la descarbonización de los edificios. Es el caso de los dos países que vamos a conocer a continuación, Dinamarca y Holanda. Como nota os diré que abajo en la bola del mundo que pone interpretación podéis cambiar de canal para escuchar las siguientes ponencias en español o dejarlo como está, que se oirá en su idioma original, en inglés. Primero quería presentar a Lucy Rook. Lucy perdonar, ella trabaja en la Agencia Danesa para la Vivienda y la Planificación. Tiene una formación de ingeniera estructural y en concreto su tesis fue sobre el hormigón sostenible. Y desde el 2020 trabaja en esta agencia danesa para la vivienda y la planificación, muy involucrada en el desarrollo de la regulación nacional para la construcción sostenible, con el foco principal en el análisis de ciclo de vida y los impactos medioambientales de los edificios. Y ahora mismo pues está trabajando en la Estrategia Nacional para la construcción sostenible y para el análisis de ciclo de vida de los edificios. Lucy, I don't see your camera, but I'm sure you're somewhere over there. So whenever you're ready, the floor is yours. Okay, I'm ready. And thanks a lot, first of all, for sharing your experience and Dennis' experience with us. Yeah, I'm happy to get invited, and thank you for letting me tell about our experiences. And yeah, I will talk a bit about the upcoming regulations in Denmark for sustainable buildings. And my name is Lucy, and I work in the Danish Housing and Planning Authority, and I mainly work with the upcoming ACA criteria. Yeah, and I will talk about a bit the way towards this criteria over the last years. So I would talk about in general the political decisions behind it, and then something we are currently looking into, which is called voluntarily sustainability class, where we test and prepare the industry for upcoming criteria. Then I would talk about the National Strategy for Sustainable Construction, which got negotiated within this year and which ended on the upcoming ACA regulation. And then I will talk about the ACA regulation. Yes, so first a bit about background knowledge, which probably the most of you know about, but why is the sustainable transition important? And in Denmark, we spend 90% of our time inside the buildings. And our goal in Denmark, and probably also in a lot of other European countries, is to reduce the greenhouse gases by 70% until 2030 compared to 1990. That means that our current greenhouse gas emission must be reduced by 50%. And the energy consumption of buildings is often highlighted as one of the largest emitters of greenhouse gases. El consumo de energía de los edificios suele destacarse como uno de los mayores y más importantes emisores de gases de efecto invernadero, y se suele mencionar que los edificios representan aproximadamente el 40% de la energía. Is needed. Yeah. So here's a bit about the political path towards this. So back then here in Denmark, when our current government got formed in mid-2019, it got negotiated that there will be done a climate action plan. And as part of the climate action plan, there would be done a strategy for sustainable construction. From this negotiation, there was created for different industry and sectors something called climate partnerships. And also for the building sectors, we got a climate partnership, which came with some recommendations for the construction for the political parties in 2020, last year. As an answer for that, the government wrote the National Strategy for Sustainable Construction, which got published last year in December 2020. In this year,
this strategy got negotiated between the different political parties, and on the 5th March this year, there happened a big political agreement about the strategy, where they also talked about the upcoming LCA regulation. But now I will go a bit back, and I will talk about what's currently happening. And this is the voluntarily sustainability class, or standard it's called, which is something which came from a previous building strategy, where it was implemented that we have to create a sustainability class which should make the industry ready to work with sustainability criteria. And we launched this class in mid last year, so 2020, and it's going for 2 years. And within this class, there are 9 criteria which in sustainability. One of the criteria is the life cycle assessment, but then there are also criteria for indoor climate, for the construction site, but also for the total life cycle cost. So broad perspective about the sustainability. And then buildings can participate in this class and can get experience within it, and we will analyze this and then look into which of them should become part of the national regulation from 2023. And until now, we don't know which one should be implemented. But because of the strategy for sustainable building, it got decided already that the criteria for LCA has to be implemented. So that's the only one we know until now, which will be implemented. And we have right now around 20 buildings who participate, but we expect, or more than 20, but we expect around 40. And we hope, of course, that more will sign up. Yeah, and in the test period, we will parallel do additional analysis, for example, looking into the life cycle assessment to make sure that the upcoming criteria are based on a good fundament. And additionally, we have something called test panel, which consists about the different parties in the industry, which will discuss with us the experiences. And also we are currently further developing our LCA tool, which is called LCA PUC, where we, for example, develop it that it's easier to use. Yeah, now I will shortly talk about the National Strategy for Sustainable Construction. And I think you will later get this presentation. So on the bottom, you can see a link and you can find it because it actually just got translated to English. So everyone can read in it. But mainly this National Strategy for Sustainable Construction contains of 5 different focus areas, which you can see here, and 21 initiatives. But mainly the initiative which got the most focus was initiative 1 and 2, which is about LCA and upcoming limit values. And here you can see the different initiatives, the 21 initiatives. I will not talk about all of them now, but you can see the time plan, and a lot of them are even going over the next 9 years. And for example, are the initiatives about a holistic approach about renovation to make it more sustainable, to support sustainable renovations and decisions within it, and also to, for example, promote to get more EPDs developed. Yes, and now I want to talk about our upcoming LCA criteria, which got agreed on the 5th of March, that this has to be implemented in our national regulation from 2023. And it got decided that there will be separate requirements for small and larger buildings. Basically, all buildings, no matter if small or large, has to documentate the LCA of a building to make a climate declaration of the building. And then buildings over 1,000 square meters additionally have to meet a limit value for CO2. And I will talk later about why just the big buildings. And this will be for 23. And then from 2025, there will be a limit value for all buildings, no matter if small or big. And these requirements will then get tightened every year, every second year. So 2025, 2027, and 2029, and of course also further on. Additional to this requirement, we will do a more ambitious voluntarily target. So for buildings who want to be certainly climate neutral, or not climate neutral, but have a good carbon footprint, they can meet even more ambitious volunteer targets.
yes, and these targets, they will like currently be discussed and tightened by the different parties. And we as our authority, we have to deliver some analyses which look into this. Yeah, here, overview over the upcoming regulation. So you can see that new construction under 1,000 square meter, they will just have to documentate the LCA, where the new constructions over 1,000 square meter, they have to documentate the LCA and be under a limit value, which is 12 kilo CO2 equivalents per square meter per year. This is decided that it's going to be 12 kilo CO2, and then from 2025, there will be a limit value for all buildings, as I said before. And this is going, we don't know yet what it's going to be, but here it's, for example, it could be 10.5. But this will be based on some analysis and some agreements from the different parties, and it will be based on a bottom-up approach. So we look into what are the buildings able to deliver? Do we have materials which improved? But also on a top-down approach. So we look into, okay, what do we need to reach our climate goals? So that we need to find a balance between that. And then you can see on the bottom the voluntarily CO2 standard, which will be more ambitious than the national regulations. And in the end, this shows the same as the figure before, but I thought if you get the slides later, maybe this is good for you to get an overview because there are a few more words on it. So I will not talk more about this now. But I would like to tell you a bit about why we ended on this 12 kilo CO2 per square meter per year. And it's based on different aspects. So once the climate partnership, which I talked about before, which got created to support the industry and to come with recommendations to the parties, suggested 12 kilo CO2. And this is based on a report which built SBE, like the Aalborg University did for us last year when they analyzed 60 different buildings and the LCA from that, and they found an average and looked into some reference value and possible limit values. And 12 kilo CO2 per square meter per year was pretty high up. As you can see here, the black sign, it's like just 10% of the buildings were higher than 12 kilo. And as it's today often discussed that many people don't have experience with LCA calculations, it was important to not put this limit value too ambitious. So right now we see that just 10% of the buildings has to perform better. So they have to change something in the way of building or choosing different materials or in the energy use of the building. But also I need to add that 60 buildings, of course, is not necessarily representative for the whole sector. So this is also going to be part of us over the next years to get more samples in and look into, okay, is 12 actually a good limit value, or is it too ambitious or too little ambitious? And then if you see, for example, if you would have chosen 10.5, that would mean that already 30% of the buildings had to perform better. And I'm just saying again that just buildings over 1,000 square meter have to reach this limit value. And why just buildings over 1,000 square meter? This was part of the political negotiation. And again, often smaller buildings have, the consultants might have less experience with LCA calculations because it's maybe building owners who don't build buildings often. So therefore, we decided to just do it for new buildings over 1,000 square meter, which actually just represents 7% of all buildings built in Denmark. But on the other hand, if you look into the amount of building mass, they represent more than 50%. So this 54% you can see here are buildings over 1,000 square meter. So by just putting limit values for buildings over 1,000 square meter, we actually regulate a big amount of building mass. Yeah, and then from 2025, all buildings have to reach this limit value. And we hope in this 2 years from 2023 to 2025 that people will get a lot of experience with it and make sure that these calculations are done correctly.
yeah, then I would talk a bit about the LCA regulation. So it got agreed on that there has to be a limit value and the regulation has to be part of our national regulation. But what the actual method is not totally agreed on yet. We expect that it will be similar as it's right now in our voluntary sustainability class. For example, you can see on the right which models will be implemented, and all the ones like A1 to A3, B4, B6, C3 and C4 will be part of the, will be expected to be part of the national regulation. But A4 and A5, they are part of the voluntarily sustainable class right now, but we don't have much experience with them yet. So it might not be part of the regulation. That's something we find out right now. So we will look, yeah, and all this has to be agreed on, but we expect the reference study period to become 50 years. That the data you can use is EPDs and Ecobot-Dat. It's a German database. And then what areas you have to use, that you have for B6, you have to use the heated area, and for A, B4 and 6, the floor area. And then you have to make an LCA when the building is finished, so not for the building permission. And it's going to be part of our normal national regulation as all the other technical regulations. So there will not be a certain specific control scheme for this, but there will be 10% samples, but this is for all our technical regulations. But also, again, this is what is decided on now, and it might get adjusted depending on the need and the experience. But yeah, for us as an authority and the upcoming regulation, we need to gain, we are currently having a lot of analysis ongoing. We need to get more knowledge about the upcoming limit values. We need to make sure that people have the needed experience for LCA calculations. We need to define the exact system boundaries to make the LCA calculations. So which parts has to be part of the LCA calculations, which building types has to be documented. Right now we say all buildings, but we are looking into, okay, can hospitals actually meet this limit value, or will they always be over or under it? So yeah, there's a lot happening, but it's very interesting, and the whole industry is actually supporting a lot and super interested in this. And to support the industry, we just got, this is a small side information, we just got 50 million kroners for the next years to support this knowledge and experience. For example, there will come a knowledge center for LCA, which can support and be a help center and make support materials and analysis within LCA. Then our tool LCA BIC will be further developed, but also we get a lot of money to support producers in making EPDs, so we have the good and enough environmental data for the LCA calculations. And yeah, here's just the last slide for like some additional material which might be interesting for you. So once last year we did a report which looked into a lot of different European countries and into like how far are they in climate declaration. The report is in Danish, but we made a small additional report which is linked here, which looks into it for the Nordic countries. So you can see, because the Nordic countries, they have all different approaches to get to the climate regulation, which is super interesting to see. And then we have just got translated the National Strategy for Sustainable Construction to English, so I also put a link here. And then you can also read a bit about the Volunteer Sustainable Standard, but it's just in Danish, sadly. But just if you're interested. And yeah, that was my presentation. Thanks a lot, Lucy, for your clarity and for enlightening us with your experience and what is happening in the Danish market and with Danish legislation and strategies for the future. It helps us a lot. It really helps to know that you are like 10 steps forward. So that we can learn a lot from what you've done before, and I'm sure it will be very, very useful for our national roadmap. Yeah, I'll check if we have any questions from public and make sure you get them and you can answer.
So next presentation is, voy a pasar al español solo un momento para presentar a Josh Verlinden. Yo no sé si esto es hacer un lío en los idiomas, y disculpadme. Pero bueno, Josh Verlinden, que es representante del gobierno holandés para las políticas de descarbonización de los edificios. Él tiene experiencia también académica en la Universidad Técnica de Eindhoven, pero desde el año 2000 trabaja para el Gobierno Nacional en el desarrollo de las políticas de energía en el entorno construido, en los edificios, en la legislación para la calidad de la calidad, asegurar la calidad de los edificios, y ahora desde 2016 en todas las políticas que aseguran o tratan de conseguir una edificación circular en Holanda. Josh, I don't know if I'm seeing you, but whenever you're ready, you can share your screen and the floor is yours. Can we hear Josh? Hello. Yes, there you are. Thanks a lot for sharing your experience with us this afternoon. And Miguel, tienes que cambiar la configuración de visualización para que se vea pantalla completa. Ups. Puedes hacerlo sobre la marcha. Just a second. There you are. Yes, that's the one. Good afternoon. My name is Jos Verlinde. I'm a senior policy advisor for circular building in the Ministry of the Interior and Kingdom Affairs. Next slide, please. I will talk to you about decarbonization of buildings. I will start with a general introduction of the system in the Netherlands. Then I will go a little bit more into the public side and the private side of the system. And I will conclude with some topics which are in discussion in the Netherlands at this moment. Next slide, please. Thank you. General introduction. In the Netherlands, we have a public-private system for the environmental performance of buildings. The public side of the system is meant for political decisions, for policy making, and also for the regulation, building regulation on environmental performance of buildings. The private side of the system is meant for more the technical discussions, technical decisions about the assessment method and the database. The reason for this division is partly historical. The assessment method was and is privately owned, and government had no wish to become public owner of the assessment method. Secondly, with this division, we can also make good with this division, a division between public political discussions on the one hand and more technical discussions on the other hand. And thirdly, the national government has no real knowledge, no real expertise about the technical aspects. So we leave that to the private sector. Next sheet, please. Thank you. I will focus in my presentation mostly on the policy and on the system and not too much on the assessment method. In my slides, in the end, I have an appendix with some slides which go more into detail into the assessment method. And those slides also have links to further information if you are interested. Now, important thing to mention in the beginning is that the Netherlands do not have a specific regulation on decarbonization of buildings. So that's different from Spain, different from what I hear about Denmark, different from what I hear about France. What we have is a policy on the environmental performance of buildings on the one hand, and we also have a policy on on the energy performance of buildings. That's part of the European EPBD, nearly zero energy buildings. Now, the rest of my presentation will be about the
environmental performance policy. The instrument we use for making this policy is a weighted 1-point score of the overall environmental impact of construction works. So that's not only buildings, but also infrastructure. The 1-point score is calculated in accordance with the EN 15804. So that's a life cycle analysis of the impact categories in the EN 15804. And those specific environmental impacts are weighted into a 1-point score. So the embodied carbon is a part of the integrated 1-point score. Next slide, please. The policy is part of the building regulation. There are 2 legal requirements in the building regulation. The first one is a minimum performance requirement. So a minimum environmental performance you have to meet at the building. And the second one is a prescribed assessment method. So you have to use this assessment method to calculate the performance. We started this policy in 2006. 2006, the national government decided there had to be national regulation. Now, 2013, we started real regulation with a mandatory performance calculation when you had an application for a building permit. But it was only the performance calculation. There was no minimum requirement. First minimum requirement was introduced in 2018. And that was a minimum requirement for the environmental performance of new houses and of office buildings. So that was to try how will it work. So other than in Denmark, also for small buildings. The minimum requirement was made more stringent for new houses the beginning of this year, 2021. And it was 1 step more stringent. Can I have the next slide, please? This first step for making the legal requirement, the environmental performance requirement more stringent, was part of a larger policy plan. In October 2019, so 2 years ago, my minister sent a letter to Parliament in which she introduced her policy intentions. There were 3 main policy intentions. You see them on the slide. The policy was part of a national policy for circular economy, the transition to a circular economy. One part of the transition to the circular economy was the introduction of circular building. And one of the topics in the policy for circular building was to make the assessment method, which we already had for the environmental performance of buildings, also usable for circular measures. No, that's the one. The second one was that we wanted to expand the performance requirement, which is now only used for new houses and office buildings, to other user functions. So educational buildings, health buildings, commercial buildings. So we want to introduce it for as much user functions as is possible. And the third part of the policy is to make the performance requirement step by step more stringent and to have it halved ultimately in 2030. Now, the building sector welcomed this policy plan because it made for them a midterm more clear where the policy was going and which investments, their own investments would be necessary to meet those policy goals. There were 2 comments from the building sector. One was pleased to accompany it with other policies, other instruments like financial stimulants, knowledge development and knowledge diffusion, and a concern that there might be a conflict between, on the other hand, more stringent energy performance requirements and the more stringent environmental performance requirements. So we made a deal with the
building industry that when one of the two requirements would be changed, that before the change was implemented, the impact was calculated on the other requirement. Next slide, please. So the former slides were about the public side of the system. The next slides will be about the private side of the system. This year, the beginning of this year, we founded an independent organization for the management of the system. It's called Foundation NND, and NND is the Dutch abbreviation for Environmental Database. National Environmental Database. Now, this organization is strictly independent from commercial interest, from political interest, or whatever interest. So it can independently work on its goal, and the goal is to make the built environment more environmentally friendly, to make the environmental impact of the built environment lower. It has a few tasks. One of the tasks is the day-to-day maintenance and development of the assessment method and of the database. But also it does the validation of calculation tools and environmental product declarations, performance declarations. So in Holland, the assessment method is not a calculation tool. The system is that commercial parties can make commercial calculation tools. They can get them validated by the foundation. And when the calculation tool is validated, you can use it to make the legal performance, the legal calculation for the performance requirements. Same goes for the environmental product declarations. The system is that someone who has a building product makes an EPD based on the EN 15804, so an LCA of the 19 impact categories. The EPD will be validated by an independent consultant, and if the validation is correct, then the data will be placed in the National Environmental Database. And the calculation tools work with data from this National Environmental Database. So it's an advantage for someone to have their product in the environmental database, because if not, you cannot use it for the calculation of the legal environmental performance. Next slide, please. Thank you. So in principle, the foundation is completely independent, also independent from national government. On the other hand, there is an intensive relation between, on one hand, the government's policy goals, and on the other hand, the management of the system, of the assessment method and the database. So there is a lot of, there's an intense relation between government and the foundation to see that the policies by government and the development of the assessment method and the database are consistent. Currently, but also next years, the foundation will be working on, for instance, how to make circular measures valued in the environmental performance. So how to implement circular measures in the assessment method. And also an important task is to see that the assessment method can not only be used on houses and office buildings, which is now the case, but also on other user functions, other types of buildings, and especially also on multifunctional buildings, so buildings with more functions than only one. So there is a lot of contact between government on the one hand and the foundation on the other hand, from a high political strategic level till day-to-day operational level. Apart from this relationship between the assessment method and policies, government also gives financial support to the foundation. This moment is
almost 85% of the total budget is financed by the national government. Next slide, please. That's my last slide. Topics in discussion. I don't think I have time to go into them too deeply, all the different topics. The operational energy use in the assessment method. In the Dutch assessment method for the environmental performance, the operational energy use, so module B6 in the EN 15804, is not implemented. Because if we would have that implemented, then there would be two instruments which would relate to the energy performance, the nearly zero energy building regulation and the environmental performance for buildings. And we didn't want two instruments on one topic. So we do not have that integrated B6. Second one is the discussion, do we want policy on integrated environmental impact, which we have in the Netherlands, or more policy related to CO2 or decarbonization, which is the case in Denmark, maybe in Spain and France. In the Netherlands, we choose for an integrated environmental impact, mainly to prevent the shift from one or a few impact categories to other impact categories or to other locations or to the future. But there is discussion about whether in the case of climate problems, it would not be, it would possibly, if it would be useful to have a special maybe CO2 target in the policy apart from the integrated environmental impact. But for now, that's not a policy. Another one which is hotly in discussion is the value of biogenic carbon. In the EN 15804, it's not allowed to value the biogenic carbon. But in the Netherlands parliament, so politics, have asked the minister, my minister, sorry, no, I can still be heard. Yes. The politics parliament asked the minister to research the possibility to value the biogenic carbon in the environmental impact, integrated environmental impact of buildings. Research on this topic will start in February and will be completed in, or it will start in August this year and will be completed in February next year. Then one topic is design criteria versus environmental impact. A lot of parties from the building industry and also academic parties would like to see that also design criteria like repairability or the ease of disassembling could be directly valued in the environmental impact. We are studying the way how that is possible, but the Netherlands government do not want different criteria added to the specific environmental categories which are prescribed in the EN 15804. And we want the environmental performance based strictly on the environmental impact. Last discussion, which is currently in progress, is about the validation of end-of-life calculations. In the Dutch assessment method, the end-of-life phase, so module D in the EN 15804, is already implemented. So we have a few years of experience with working with that. And we have experienced that there is a need to clarify the rules, and the rules for making the calculations, and also rules for validating the end-of-life scenarios and validating the end-of-life calculations. And that leads to a lot of discussion. Next slide, please. And then we come to the very last slide. Thank you very much for your attention.
If you have further questions, you can always contact me. You have my contact data on the slide. And as I told you before, can you go to the next slide? There is a next slide with an appendix, 2 slides with basic information and links for more information. Thank you very much. Thank you, Josh, for your explanation and for your presentation. Very interesting to get to know the Netherlands case, which is in fact very different from the approach we have seen in other countries and the approach we have traditionally in Spain. But it is also really interesting to see how you have bet to cope with all the environmental impacts in the frame. I think it's ambitious but very important to avoid those externalities between the different impacts. Thanks a lot. And if we receive any doubts, we'll redirect them directly to you. So now we are going ahead to the next, our next keynote speaker. Y cambio de idioma, vuelvo al español y quiero dar la bienvenida a Paula Rivas. Ella es responsable, es compañera y responsable del área técnica dentro de GBC España. Llevamos trabajando ahí de la mano más de 10 años, ¿verdad? En el impulso de la medida y la evaluación y la certificación de la edificación sostenible, sobre todo a través de la herramienta verde, pero en los últimos años también participando de manera directa en el desarrollo del marco europeo para la edificación sostenible Levels, que es el que viene hoy a explicarnos y a compartir con nosotros, y que seguramente de muchas de las pautas para el futuro que estamos, digamos, dibujando de una edificación descarbonizada y circular. Si la semana pasada tuvimos la ocasión de conocer el marco de la taxonomía, que también va a influir muchísimo, pues hoy nos vamos a acercar un poco, a conocer un poquito con más detalle este marco Levels, que muchos probablemente ya conocéis, otros no tanto. Así que, Paula, cuando quieras, te paso la palabra y puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias, Dolores. Creo que ya estoy compartiendo. Sí. Perfecto, pues sí, efectivamente hoy vamos a contaros, va a ser muy breve, por supuesto, pero en qué consiste el marco Levels, que nos puede ayudar a desarrollar todas estas políticas que estamos viendo y todo este camino que tenemos que ir recorriendo hacia la descarbonización, y no solo la descarbonización, sino también hacia una edificación más sostenible en muchos otros aspectos. Bueno, ¿qué es Levels? Vamos a empezar por el principio, ¿no? Levels muchas veces se la confunde con una herramienta de certificación, de medición de la sostenibilidad. Hay gente que nos pregunta ¿cómo puedo cumplir Levels? ¿Cómo puedo decir que mi edificio cumple con Levels? ¿Es Levels? Bueno, pues no se puede, no se trata de eso. Levels no plantea ningunos rangos de acción. Levels lo que plantea es un marco de evaluaciones. ¿Cuáles son los mínimos que tenemos que considerar para empezar a hablar de sostenibilidad en un edificio? ¿Cuáles son los indicadores mínimos, ¿no? Luego ya iremos poniendo esos rangos, esas referencias, esos benchmarks, pues de aquí para abajo eso no es sostenible. Eso por ahora Levels no lo está haciendo. Levels para lo que sirve muy bien es para ir introduciendo de una forma masiva, esa es la gran idea que pretende transmitir, conceptos que ya muchos sistemas de certificación llevamos años trabajando, ¿no? Sistemas como el concepto de ciclo de vida, la perspectiva de ciclo de vida, el concepto circular de los materiales, pero también la salud y el confort, la resiliencia al cambio climático, distintos aspectos que tienen un problema, ¿no? Yo siempre digo que la sostenibilidad es un
es un ámbito, es un área bastante compleja, no en vano son 17 los objetivos de desarrollo sostenible, no pueden ser 3 ni pueden ser 2, son 17, porque son muchos los aspectos que hay que abarcar. Si nos fijamos en las herramientas de certificación de la sostenibilidad, estamos hablando de herramientas que oscilan fácilmente entre los 30, los 40, incluso algunas 60 indicadores, ¿no? Esto lo hace bastante complejo, muchas veces nos perdemos, no sabemos cuáles son prioritarios, cuáles no. Las herramientas suelen ayudar a este tipo de, bueno, a tener esta visión un poco más organizada, pero Levels lo que nos hace es acotar cuáles son esos indicadores básicos en el sector de la construcción, ¿no? Bueno, tenéis ahí en la parte derecha de la pantalla un poco el cronograma. Levels es algo que se lleva generando desde el año 2015. El año pasado, en 2020, se sacó ya la versión definitiva de Levels y vamos a ver ya un poco más avanzada la presentación cómo hay una ambición de seguir avanzando y hay un cronograma bastante claro de cuáles van a ser los siguientes pasos de Levels. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho porque no es fácil, ¿no? Es lo que os contaba, cualquier herramienta de medición de la sostenibilidad puede manejar 30, 40 criterios o indicadores con mucha facilidad. Levels los podemos ver todos de forma ordenada en una sola diapositiva, ¿no? Aquí tenemos las 6 áreas, no voy a entrar en cada uno de los indicadores porque obviamente no tenemos tiempo para ello, pero sí contaros un poquito cada una de las áreas, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que llamamos la huella de carbono, pero introduciendo ya, vale que tenemos la energía primaria y final de consumo en fase de uso, que es lo que ya estamos muy acostumbrados a analizar con el código técnico, con todo el DBHE, pero también vamos a empezar a hablar de cuál es el potencial de calentamiento global en todo el ciclo de vida del edificio. Esa perspectiva, ese dejar de pensar solo en el edificio cuando se está utilizando y empezar a pensar en los edificios, en cuántos impactos tienen asociados por los materiales que estamos incluyendo, cuánto tiempo va a durar ese edificio, cuál va a ser su ciclo de vida y, por supuesto, cómo vamos a demoler, cómo vamos a terminar la vida de ese edificio. Es algo que tenemos que empezar a meter en nuestro día a día de profesional, en la forma de proyectar los edificios. Pero no solo son los gases de efecto invernadero, no solo es la descarbonización, también tenemos que ver la gestión de los recursos y tenemos que tener la fotografía completa del análisis de ciclo de vida con el resto de los impactos ambientales que pueden tener los materiales, ¿no? Y además tenemos que ver cómo estos materiales tienen que dejar de consumir tanta materia prima, tienen que dejar de exigirle al planeta tanto porque ya estamos viendo que el planeta está agotado, de modo que tenemos que empezar a circular esos materiales, hacer que tengan una vida útil muy prolongada, que lo que se utiliza en un edificio, cuando ese edificio deja de utilizarse, se pueda recuperar y se pueda reutilizar en otro edificio, y si es imposible la reutilización, cosa que deberíamos optar siempre por ella, pues por lo menos poder reciclarlo y que nos sirva de base para generar nuevos materiales. Tenemos también el consumo del agua. Este es un aspecto bastante importante, sobre todo en los países de la cuenca mediterránea, países como España, ¿no? Y preocupa un poco cuando vemos que la normativa referente a edificios no contempla demasiado los ahorros de agua en los edificios, incluso a veces hasta dificultan el hecho de reutilizar aguas pluviales, de reutilizar aguas grises y estos temas. Creo que esta es una de las áreas en donde vamos a tener que ponernos las pilas. El consumo de agua en los edificios supone 1/3 del consumo total de agua, no es baladí, no es una cosa que podamos despreciar fácilmente. Muchas veces pensábamos que la agricultura era la gran consumidora de agua, y sí, lo es, pero los edificios también son responsables y también tienen mucha capacidad de ahorro en el consumo de agua. Aquí tendríamos en verde esas 3 áreas que serían las referentes al medio ambiente, ¿no? Aspectos medioambientales, y Levels también contempla la parte social y económica de la sostenibilidad. Esto es importante, no centrarnos solamente en lo medioambiental, que quizá urge mucho,
pero si no lo acompañamos pues, de estas cosas que estamos viendo, probablemente no vaya a tener mucho éxito. Por un lado, tenemos la calidad del ambiente interior, estamos hablando de los espacios saludables y confortables. ¿Qué os voy a contar después del año que nos hemos pasado con tantísimo tiempo metidos en nuestras casas? Sabemos perfectamente la importancia de que el aire sea adecuado, de que la temperatura dentro de las viviendas y de los edificios de trabajo y cualquier edificio en el que pasemos un tiempo sea adecuada, de que haya un correcto confort lumínico y por supuesto que el ruido, ¿no? que la acústica esté controlada y sea agradable. La quinta área de Levels, el cambio climático, a mí me gusta mucho porque han sido innovadores, ¿no? Es un tema que tenemos que empezar a trabajar muy rápidamente en él, pero ellos han sido los primeros que lo han puesto sobre la mesa con datos y con una metodología técnica muy clara. ¿Qué va a pasar con los edificios que estamos construyendo ahora pensando en unas condiciones climáticas que ahora mismo son las que son, pero que en 2030, en 2050, más adelante, dentro de no demasiados años, van a cambiar drásticamente? Estamos viendo que cada año superamos umbrales, cada año nos llega un Filomena y nieva de repente en gran parte de España como nunca antes lo habíamos visto. En fin, estamos viendo unos cambios importantes a los que tenemos que ser capaces de adaptarnos y entender que van a ser el día a día. Y por último, el coste y valor, de nuevo, introduciendo la perspectiva de ciclo de vida, de nuevo teniendo en cuenta que no solamente podemos considerar el coste de los edificios como cuánto me cuesta construir un edificio, ¿no? Es cuánto me cuesta construirlo, cuánto me cuesta mantenerlo, cuánto me cuesta rehabilitarlo cuando sea necesario y cuánto me cuesta, por supuesto, deconstruirlo. Esto por tener un poco una imagen de qué es lo que se toca. Una cosa interesante de Levels es que cada uno de estos indicadores los va desgranando y los va trabajando para distintos puntos de vista, para distintos usuarios de Levels, ¿no? Por un lado, por supuesto, los técnicos proyectistas, para ellos está muy dirigido, pero también hoy estamos hablando de las administraciones públicas, ¿no? Y de los gestores de políticas. Bueno, pues para ellos también tiene un punto de vista muy importante Levels, porque ayuda a tomar decisiones, ayuda a ver cómo se pueden establecer políticas y en torno a qué. Bueno, de hecho, Levels es la base para muchas de las políticas europeas que se están desarrollando ahora. Voy a pasar muy rápido porque prácticamente en todos los eventos de Building Life estamos hablando sobre estos temas. En el European Green Deal se habla, especialmente en el Plan de Acción de Economía Circular, se referencia a Levels como la forma de valorar esos planes de economía circular en edificación, la Renovation Wave, la European Bauhaus, porque al final la capacitación y la formación de los técnicos es muy importante para que todo esto salga adelante. Y ya lo vimos la semana pasada, la parte de taxonomía para finanzas sostenibles, que está muy basada en los indicadores de Levels. ¿Cuál es el truco para conseguir esto? Bueno, pues precisamente que como Levels aporta ese número mínimo de indicadores, como Levels se acota a lo que se considera más imprescindible en las políticas europeas, es más fácil utilizarlo de modelo que no si cogemos otras herramientas que, como digo, pueden andar con 30, 40, incluso 60 indicadores en los que podemos igual perder un poco el norte y no entender cuáles son los más importantes o no ser capaces de abordarlos todos. Hablando de no ser capaces de abordarlos todos, un punto que no aparece en esta presentación, pero creo que merece la pena contarlo, y es el porqué del nombre Levels, ¿no? Levels viene precisamente porque Levels se establecen diversos niveles en función, por un lado, del estado del proyecto. Una cosa sería lo que aquí llamamos un proyecto básico, estamos empezando a pregeniar el edificio. Bueno, pues Levels te va a decir cómo aplicar estos indicadores en esa fase. Otro sería el proyecto de construcción, cuando ya lo tenemos perfectamente definido, pero todavía no tenemos datos reales. También hay un nivel de evaluación para ese caso. Y por último, ya cuando tenemos el edificio perfectamente diseñado, o sea, construido y estamos incluso utilizándolo. También va a plantearse cómo medirlo en ello. Por eso el nombre de Levels. Y una de las virtudes que tiene es que por ahora es muy flexible. Esto también ayuda mucho para la adopción de políticas. No tenemos que coger las 6 áreas, no tenemos que coger los 12 indicadores, podemos elegir entre ellos los que resulten más convenientes y en el nivel que nos resulte más interesante. Bueno, si vamos a la hoja de ruta,
En principio estaba la ley delegada, que es taxonomía, ya hemos estado hablando de ella la semana pasada. Esa está ahora acabando de trabajarse y yo creo que es a finales de este año, principios del que viene, cuando saldrá la versión definitiva y se empezará ya a implantar. También los famosos programas de Horizonte 2020, que ahora empiezan a llamarse Horizonte Europa, de investigación y colaboración público-privada, pues una de las cosas que van a incorporar es precisamente que cada uno de los proyectos que se presenten para obtener estos fondos tengan que estar asociados a alguna de las áreas o a alguno de los indicadores que plantea Levels, de modo que todos los esfuerzos ya se concentren en estos 6 puntos principales. Se está actualmente trabajando en herramientas que nos vayan a apoyar para utilizar Levels de una forma más cómoda. Ahora mismo ya se pueden descargar. Creo que tengo en la presentación el link de donde se pueden descargar las guías, algunas de las herramientas que hay en formato Excel por ahora de ayuda al cálculo de algunos de los indicadores, pero se está preparando y en el último trimestre de este año empezará a salir ese material en la web y sobre todo un material de capacitación, una formación para Levels a finales de este año. Bueno, Levels está muy metido en los planes de recuperación y resiliencia, los fondos de la Next Generation. También plantea una de las bases en la revisión de las directivas de comportamiento energético que se está haciendo ahora en 2021. Y ya quizá para un futuro un poco próximo se plantea establecer una serie de criterios de contratación pública verde basados en Levels que se publicarán en 2023 para poder adoptarlos cada uno de los países. También en 2023 se espera tener ya cerrada la hoja de ruta para la reducción del carbono en el sector de la edificación, todo esto que estamos hablando, la descarbonización, y por supuesto tendrá bases en Levels en el sentido, aunque solo sea, de que Levels ya está marcando cuál es la metodología, cómo tenemos que calcular esa huella de carbono de los edificios, de modo que en toda Europa estemos calculando las cosas con la misma calculadora, con el mismo método, y podamos luego comparar resultados y podemos aprender unos de otros. Por último, bueno, a modo de conclusión, sí decir que es importante que aunque la descarbonización ahora sea uno de los ejes de lo que más estamos hablando, no debemos olvidar que es solamente un fotograma de la película, ¿no? Nos ocurriría, como vemos en esta imagen, que aquí vemos como un tipo así un poco con pinta incluso de violento se acerca a un señor por la espalda y le está agrediendo, ¿no? Entonces de aquí podemos sacar unas conclusiones que son las que he contado, pero si vemos el fotograma completo vemos cómo lo que estaba ocurriendo realmente era que había un peligro de derrumbe en un edificio y entonces el tipo este no estaba agrediendo a un señor, sino que le estaba sacando de la zona de peligro. Bueno, pues tenemos que tener cuidado con la huella de carbono, de no caer en ver solamente un fotograma de la película y sacar de ahí conclusiones que son erróneas. De este modo, es importante que por un lado veamos el ciclo de vida completo, que veamos todas las fases del ciclo de vida para entender qué está pasando con un edificio, no quedarnos solo en la huella de carbono. Hay más impactos que tenemos que conocer porque no es solamente el clima lo que está en riesgo, por desgracia hay problemas de acidificación de las aguas, de los mares, bueno, problemas de pérdida de biodiversidad. Todo esto tenemos también que controlarlo y que ser capaces de reducirlo. Y por supuesto no quedarnos tampoco solo en los aspectos ambientales, sino incluir aspectos sociales como la salud y por supuesto los aspectos económicos, pero también la gestión y la gobernanza. Si no conseguimos que toda la sociedad se involucre en esta aventura, en este cambio de forma de trabajar, de forma de pensar, de forma de hacer nuestras vidas, no vamos a tener éxito en ello, con lo cual esa gobernanza y esa participación es fundamental. Y para ello, bueno, pues algunas de las peticiones, ¿no?, que normalmente se le hacen a la administración, aprovechando que estamos hablando de ello. Bueno, pues es muy importante ese papel de difusor, de
ser quien tome la voz ante la sociedad explicando cuáles son las ventajas de la rehabilitación y explicando por qué tenemos que hacer estos esfuerzos. También es importante que dé pautas claras y consensuadas, que no se empiecen a perder en no sé qué método elegir, no sé cómo hacer estos caminos, sino vamos a dar un mensaje que sea lo más claro posible y lo más directo posible. Y luego también considerar, por supuesto, la diversidad del parque edificado y de las personas, ¿no? Ya empezamos a entender que ni todas las personas son iguales, ni la situación de todas las personas es la misma, ni todos los edificios son los mismos, ni podemos abordar todos los edificios con una sola solución, que sea una varita mágica para todos, en absoluto. Tenemos que tener esa flexibilidad para ser capaces de entender qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los momentos y darle la respuesta adecuada. Y por último, bueno, pues esa labor de acompañamiento, de facilitación. En el caso de la rehabilitación, uno de los problemas más importantes con los que nos solemos encontrar es ese miedo que tienen sobre todo los vecinos, ¿no? a enfrentarse a una obra de rehabilitación, porque ahí sabes cómo entras, pero no sabes nunca cómo sales. Y bueno, si tienes ese apoyo técnico y económico y demás de la administración, pues ayuda a perderle ese miedo a las obras de rehabilitación y ayuda a poder tomar las decisiones. Y nada más, he intentado ser breve para dejarle tiempo a las mesas de diálogo, que creo que son las protagonistas de la tarde de hoy. Pues muchas gracias, Paula. Muy breve, muy conciso, pero yo creo que muy clarificador, que sepamos que hay ya mucho camino andado en el desarrollo de indicadores y en el desarrollo de metodologías armonizadas a nivel de la Unión Europea. Y esto yo creo que va a ser importante para ahora entrar en el debate que os proponemos